Bienvenidos y bienvenidas a esta primera jornada de los ciclos de eventos, encuentros de Corparaucanía. En esta oportunidad contamos con la colaboración de nuestra socia Cámara Chilena de Construcción, lo cual agradecemos. Y en esta oportunidad vamos a tener la inteligencia artificial como protagonista, y para dar las primeras palabras voy a dejar a nuestro presidente, flamante presidente, que debuta en las leyes de Corporaucanía, representante de la Cámara Chilena de Construcción, vicepresidente regional, don Carlos Gutiérrez. Con esta introducción no hay mucho que decir porque el gerente lleva 26 años, los mismos años que lleva Corporaucanía. Muy buenos días a todos, a todas. Como presidente de Corporaucanía es un honor darles la cordial bienvenida a nuestro primer evento del año 2026, Inteligencia Artificial en Acción, Empresas Lideran Transformación. Es un placer especial para mí liderar esta instancia tras asumir el cargo recién en diciembre del 2025. Agradezco a nuestros destacados invitados, Tania Jovanovic, a don Héctor Jorquera, a don Ignacio Zambrano, a don Juan Carlos Araneda y a nuestro querido amigo Mauricio Rivas por venir a compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. También agradecemos a los socios colaboradores de Corporaucanía, como Cámara Chilena de Construcción, que hoy día nos recibe en su casa, por hacer posible estos espacios de encuentro. La priorización de la adopción de la inteligencia artificial en el mundo productivo como contenido en este evento surgió de nuestras reuniones con empresarios y académicos, donde concluimos que la expansión tecnológica y la inteligencia artificial son clave para el desarrollo de nuestra querida región. La articulación multisectorial es fundamental en esta transformación digital, especialmente en la Araucanía, donde tenemos brechas y tareas pendientes por mucho tiempo. Nuestra región tiene un historial de iniciativas de vanguardia en tecnología, como la red educacional Enlace y la llegada de empresas como Everis, ahora NTT Data. Hoy somos un referente en la industria TIC, como un amplio número de empresas que prestan servicio a Chile y al mundo, la mayoría de las cuales se encuentran articulando sus iniciativas como Araucanía Digital, entre otras, y que buscan impulsar a la región como referente en el área. Creemos que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías configuran un nicho estratégico para el desarrollo de la Araucanía. Queremos visibilizar las oportunidades y potencialidades de nuestra región, mostrar que está plenamente activa y donde miles de emprendedores y empresarios trabajan juntos para sacarla adelante. La transformación digital no es solo una tecnología, es estrategia, liderazgo y nuevas formas de pensar. Desde Corporaucanía estamos comprometidos a seguir aportando en este sentido. A estas alturas, los cambios tecnológicos son impostergables. Por ello, es tan importante su priorización. Finalmente, reiteramos los agradecimientos a nuestros socios e instituciones colaboradoras por su confianza y compromiso. Su aporte se traduce en un mayor crecimiento y logros para nuestra región. Quiero pedir que se sume y dé su exposición a nuestra querida amiga y socia Tania Jovanovic, presidenta de Araucanía Digital,
quien pondrá en contexto y realizará la introducción temática de los contenidos y experiencias que realizaremos hoy. Muchas gracias a todos y que tengamos una extraordinaria jornada. Muchas gracias. ¿Cómo están? Vamos a ver si micrófono. Ahora sí. Ahí sí, perfecto, ahora sí me escucho. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Voy a comenzar por una pregunta que puede ser un poco complicada. ¿Alguien acá puede asegurar que su empresa nadie está usando inteligencia artificial? ¿Alguien puede asegurar que nadie está usando inteligencia artificial? ¿Aló? Ahí sí. No me sabotees, pues, toma. Nadie, ¿cierto? Pero no hay problema, se escucha muy bien. Mejor. Me pidieron que sacara. ¿Aló? No, es que como parto con preguntas medias complicadas, entonces aquí hay todo saboteo. ¿Alguien puede levantar la mano y diga, en mi empresa nadie usa inteligencia artificial? Todo, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial, ¿ve? Sabotaje. Tomás. Ahí sí. Me tengo que acercar un poco más. Ahí sí. Perfecto. Muchas gracias. Claro, es muy difícil levantar la mano porque en realidad la inteligencia artificial no es que esté llegando a las empresas, sino que ya estamos. Ya está. El tema es si está entrando por la puerta o está entrando por la ventana. ¿Cierto? La inteligencia artificial, bueno, hay estadísticas que hablan que la inteligencia artificial ya está en las empresas. Hay un 78% de los colaboradores que ya está usando inteligencia artificial. El problema es que están usando sus propias herramientas, la mayoría de las veces gratuitas, con información, sin quererlo, con información confidencial, lo quieran ustedes o no. También hay un 87% de los proyectos de inteligencia artificial que no llegan a producción. Hay un 87% de fracaso. Y no es un tema tecnológico, es un tema de estrategia. Pero antes de avanzar, hablemos qué es en realidad la inteligencia artificial. Se habla harto, pero ¿cuál es la definición? La inteligencia artificial es la capacidad de una máquina de simular o realizar funciones cognitivas asociadas a la inteligencia humana. Eso es la inteligencia artificial. No es magia, no es un invento, es matemática, algoritmo, estadísticas. Razona así, no piensa. Eso es en realidad la inteligencia artificial. Y en este momento estamos en lo que se conoce como inteligencia artificial estrecha. ¿Qué significa eso? Que las herramientas de inteligencia artificial que existen actualmente hacen muy bien una cosa o un par de cosas para las cuales fueron entrenadas. Por ejemplo, ChatGPT, ¿cierto? Que es muy bueno en traducir, es muy bueno en redactar correos, o los brazos robóticos de las empresas que confeccionan autos, es inteligencia artificial. Y hacen muy bien su trabajo porque pueden fabricar autos. Pero
no le podemos pedir al brazo robótico que nos traduzca un documento. O no le podemos pedir a ChatGPT que fabrique un auto. ¿Cierto? En eso estamos, inteligencia artificial estrecha. En poco tiempo vamos a pasar a lo que se conoce como inteligencia artificial general. Por eso pongo ahí a Citripio. ¿Alguien no ha visto Star Wars? ¿Pero qué me ha pasado? Y levantan la mano. Bueno, entonces todos conocen quién es Citripio. No vayan a decir después que yo expliqué que la inteligencia artificial era solo Citripio, pero es un buen ejemplo para la inteligencia artificial general. ¿Por qué? Porque Citripio sí puede traducir, habla distintos idiomas, sí puede redactar un correo. Hay un capítulo en que dispara, camina, corre. O sea, hace casi todas las cosas que hacemos los humanos. Esto es una inteligencia artificial general. Todavía no llegamos ahí, pero vamos a llegar pronto. Y según, por lo menos, la Universidad de Berkeley, en algún momento llegaríamos a la superinteligencia artificial, que ahí nos llegaría a superar. Pero no se sabe si en realidad vamos a llegar. Este año cumplimos 70 años desde que se definió la inteligencia artificial. Luego apareció un subcampo de la inteligencia artificial que se conoce como Machine Learning, que en el fondo son máquinas que aprenden de datos. Es un subcampo, por eso lo pongo de esta forma, de la inteligencia artificial. Luego apareció lo que se conoce como Deep Learning, que en el fondo son más capas de algoritmos, y es capaz entonces de resolver problemas complejos, como por ejemplo la inteligencia artificial de los autos autónomos. Y el 2021 esto explotó con la inteligencia artificial generativa. Nosotros llevamos en realidad usando inteligencia artificial hace mucho tiempo. Cuando Netflix nos sugiere series o películas, cuando usamos Waze o Google Maps para que nos sugiera el camino, o cuando usamos Spotify y nos arma las playlists, estamos usando inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial en realidad no es el futuro. Imagínense que lleva ya 70 años con nosotros. La inteligencia artificial generativa fue lo que hizo que en realidad esto explotara y lo pudiéramos usar todas las personas que tenemos un smartphone. Entonces, la inteligencia artificial en realidad ahora ya no es de informáticos, no es de programadores, no es como de un grupo invisible, sino que lo podemos usar todas las personas. Y el tema es que cuando la tecnología ya llega a las personas, entonces no es solo un tema tecnológico, sino que es un tema estratégico, de liderazgo y de cultura. ¿Y qué está pasando? Les dije que el 87% de los proyectos de inteligencia artificial no llega a producción. ¿Por qué? Porque las empresas no han definido un dolor, no han definido por qué, para qué voy a usar la inteligencia artificial. Si no sé por qué o para qué la voy a usar, ¿cómo voy a liderar esto? ¿Cómo voy a potenciar una cultura de adopción? Si no sé para qué lo voy a usar, no estoy fomentando adopción, no sé qué herramientas, no tengo claro qué herramientas voy a usar, entonces menos voy a poder capacitar. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas que tienen éxito? 3 cosas. Propósito. ¿Para qué voy a usar la inteligencia artificial? ¿Qué dolor o qué problema me va a resolver? Liderazgo. Es liderar de otra forma en esta era de la inteligencia artificial. Y foco en las personas. Y ahí es capacitar, capacitar y capacitar. ¿Cuál es entonces una estrategia de inteligencia artificial que podríamos usar en nuestras empresas? Primero, definir por supuesto el propósito. Y eso tiene que estar súper claro y transversal a la organización. Luego, ver cómo está la madurez. ¿Estoy almacenando datos?
qué datos almaceno, cómo los almaceno, por cuánto tiempo los almaceno y para qué los voy a usar. Luego, armar el equipo de gobernanza de IA. ¿Quién va a liderar dentro de la organización? Esto es un equipo. Y ese equipo tiene que armar la política de uso, o sea, qué voy a usar, para qué lo voy a usar y cómo lo voy a usar. Políticas de ética, estrategia de datos, mínimo. Y, como les decía, capacitar. Y esto es algo permanente. De modo que, conocen Terminator, ¿cierto? Me gustan todas las películas. De modo que no nos produzca esto como miedo, temor, que nos va a reemplazar, que va a llegar Skynet, sino que pasemos a algo más positivo y entendamos que en realidad es como aprender a comunicarnos con otra inteligencia. Y entender que la inteligencia artificial no es que nos vaya a reemplazar, sino que nos ayuda a llegar más lejos. Bueno, ¿y quién soy yo que les hablo de estas cosas? Bueno, yo me dedico justamente a asesoría y conferencias en inteligencia artificial. He trabajado toda mi vida en tecnología, presidenta de Araucanía Digital, directorio de Corporaucanía. Hago clases en el Centro de Gobierno Corporativo de la Católica y en el Instituto de Directores justamente de inteligencia artificial, que es mi pasión. Y para cerrar, les voy a dejar una pregunta. ¿Qué van a hacer hoy para mejorar su capacidad en inteligencia artificial? Muchas gracias. Y les dejo ahí los códigos QR para que nos sigan en Araucanía Digital. Gracias. ¿Con micrófono? Ahora sí. Bien, para continuar con nuestro evento, perdón que no me gusta usar papel. Yo soy cero papel, entonces le dije, de hecho hay en otras conferencias yo dejo además de esta pregunta, una tarea. Y voy a aprovechar de tirársela a ustedes. En sus organizaciones, reto, cero papel y cero correos electrónicos. Silencio. Cero correo electrónico. Porque eso es un reto estratégico, tecnológico y de cultura. Bien, pero ahora sí, para continuar con nuestro evento, dejo con ustedes al director del Diario Austral de Araucanía, Mauricio Rivas, quien dirigirá el panel Inteligencia Artificial en Acción, Empresas Lideran Transformación, y a quien agradecemos por su constante colaboración en facilitar el diálogo en nuestros espacios de encuentro, por toda la difusión y por instalar estos temas estratégicos en la agenda noticiosa. Desde el directorio de Corporaucanía, nuestros más sinceros agradecimientos. Adelante, Mauricio. Bueno, obviamente, a diferencia de Tania Jovanovic, presidenta de Araucanía Digital, integrante del directorio de Araucanía, a mí me encanta el papel. Sí, no, tendría pega. Así que muchas gracias por otra mirada. Agradecerte tu interesante introducción y todo el aporte que has realizado para la organización de este evento. Y también felicitar a nuestro presidente, don Carlos Gutiérrez, que es su debut en su nueva condición. Así que también, Carlos, desearte el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de una emblemática institución como es Copra de Araucanía. Así que el mejor de los éxitos, Carlos. Y un aplauso para ti. Bueno, para este análisis vamos a ofrecer un formato bastante cercano, enriquecedor. No habrá el famoso semáforo ni anfitriona buscando papeles en los asientos, sino que la idea es que una vez terminadas las exposiciones ustedes puedan, yo les voy a ofrecer el micrófono para que puedan formular algunas preguntas a los expositores. La inteligencia artificial, tal como decía Tania, no solo es una tendencia, es una realidad que está transformando el mundo empresarial y la forma que hacemos las cosas.
lo que representa una oportunidad para posicionar la región como líder en innovación. Por ello, hoy nuestros expositores compartirán historias de éxito y desafíos con la aplicación de la inteligencia artificial en sus empresas e instituciones, mostrando cómo están modificando sus procesos y mejorando su competitividad. Cada uno de los expositores tendrá 10 minutos para realizar su intervención y, como les anticipaba antes de estas palabras, al final tendremos un bloque de conversación con la posibilidad de que todos ustedes puedan realizar preguntas en micrófono abierto para que preparen sus mejores interrogantes o planteamientos, y partiremos con la exposición de don Héctor Cerquera, quien es director ejecutivo de Vinculamos. Don Héctor, los próximos 10 minutos son todos suyos. En 2019 se dicta la Ley de Educación Superior, la nueva Ley de Educación Superior. En 2018 se ha dictado la Ley de Universidad Estatal. Entonces, ¿qué novedad trae? Entre otras novedades, una novedad que trae es que hace exigible medir el impacto de la vinculación con el medio para acreditar a cualquier institución de educación superior en el país. ¿Okay? Entonces, ahí volví. Para atrás. Sí. Es el R en que se aplica, ¿no? Para avanzar es el R, ¿no? A lo mejor estoy, ¿sí? Sí, no. Ok, eso, sí, porque tiene alta transición. Hecha la ley, hecho el sistema. Entonces, eso es una cuestión interesante. A mí me toca enseñar emprendimiento, me toca enseñar innovación y los nichos, las leyes crean nichos. Acuérdense de los chalecos amarillos, que nadie usa hoy día, pero acuérdense cuántos negocios familiares surgió con los chalecos amarillos. Entonces, hecha la ley, hecho el sistema. Yo recuerdo estar trabajando ese día, trabajé 6 años echando a andar una red de prevención de incendios con Arauco, y me tocaba ir mucho a Chillán. Y llego medio somnoliento, le explico a un colega que está a cargo del tema tecnológico, y ya lo van a ver aparecer por ahí, y digo, ¿sabes qué? Una colega me pidió yo con esto, leí la ley, y esta cuestión es un sistema, y registré anoche la marca, y, o sea, el dominio, y te quiero ofrecer que lo veamos, cerramos la puerta, porque trabajamos en otra cosa, empezamos a ver, y nos pusimos de acuerdo en impulsar algo y denominamos Vinculamos, ¿okay? Pensando en generar un sistema que ayudara a las universidades, a los institutos profesionales y a los CFT, a gestionar esto de manera inteligente. Yo tenía la experiencia de trabajar en la UFRO y sé que esto lo manejaban con Excel. Y sé que además me pedían mucha información que yo nunca había resumida en ningún incentivo académico docente para mí, digamos. Era un profesor muy vinculado, pero la vinculación es todavía una cuestión marginal, pese a que hoy día es legal. Entonces, primero éramos 3, ¿vale? Eduardo, Cristian con la persona que inventamos el tema en Chillán, a Eduardo, que fue alumno mío en la universidad, ingeniero comercial, le cuento yo un día y me dice, ¿sabes qué? Yo, la verdad es que no sé por qué estoy en ingeniería comercial, a mí me interesan las matemáticas, yo voy a ser doctor en matemáticas, me voy a especializar en ciencias de datos, y yo estoy haciendo un algoritmo, y a lo mejor yo podría hacer un algoritmo para ti. Dije, no es malo. ¿Y cuánto significa eso? Bueno, un porcentaje de tu empresa. Entonces dije, conversémoslo, pero veamos primero cómo funciona el algoritmo. Entonces, se fueron ellos dos. Yo les voy a contar por qué se fueron ellos dos. Cristian, porque dijo, estoy criando, me gusta la bicicleta, los fines de semana me voy al campo y no quiero estar haciendo código, ni resolviendo temas, ni despertándome. Y Eduardo me dice, me acabo de ganar una beca en la Católica de la Santísima Concepción para estudiar magíster en matemáticas, y hoy día está postulando en España su doctorado en matemáticas. Entonces, por razones loables, no porque hayamos sido malos socios, se fueron. El tema es que cuando se fueron, como yo era el que vendía y el que entendía la cosa normal, o sea, del sistema de qué es lo que teníamos que vender, me di cuenta que no teníamos un software como servicio, teníamos 9 sistemas. Entonces alguien me dice, un amigo de esta disciplina me dice, es que no es escalable, porque tú tenías 9 sistemas distintos para 9 clientes distintos, teníamos 9 clientes en ese momento. Entonces, ahí se nos presentaba un problema enorme, yo tenía que resolver sin tener socio tecnológico, andaba en búsqueda de socio tecnológico, andábamos experimentando con algunos, cómo esto lo hacíamos escalable, porque si no me dedicaba a la consultoría apoyada en software, que es una cosa distinta, no al desarrollo de software. Pero yo decía, yo estoy avanzando en edad y yo no quiero viajar tanto, ni quiero andar haciendo tanto informe, yo quiero vender software, porque eso es plata en la calle, está cayendo a cada rato, yo estoy aquí y el software está vendiendo y está procesando datos. Entonces, un diferencial que fue lo que creó con Machine Learning desde el inicio Eduardo pidió 15.000 datos por transparencia pública, que llegaron muy rápidamente, y procesó un diferencial para nosotros, que era el interés de las instituciones de asociarse a la Agenda 2030, salvo un par de instituciones que despreciaban la Agenda 2030.
Entonces, el resto, sobre todo las estatales, el Estado chileno es uno de los 196 países que adhiere, por lo tanto tiene que medirlo, pero no saben cómo medirlo. La UFRO, de hecho, le pide a los profesores que cuando marcan una actividad de vinculación con el medio, marquen 3 ODS. Ese es un error enorme. O sea, porque hay ODS que no son impactados por ninguna actividad. O sea, ese nivel de comprensión que existe, no existe nivel de comprensión. Nosotros llevamos esto a algo que aparecía a los ojos del cliente diciendo, ¿cómo hiciste eso? Carlos estuvo en una de las primeras reuniones cuando instalamos el sistema en la UFRO, en la BRIP inicialmente, y hacía esto, ¿te fijas? Ahora, con dificultad. Pero pasamos del Excel a esto. Pero el Machine Learning estuvo... yo acabo de entender lo que es el Machine Learning ahora que lo explicó la Tania, pero estuvo incorporado desde el inicio con nosotros. Ahora, ¿cómo nos sirvimos esto? Yo estoy en una charla de Incubatec un día, y estaba Marcelo Cachileo, un tipo muy generoso, cofundador de LIRMI, y me acerco al café y le digo, oye Marcelito, es que estoy con un problema serio, estoy derechamente pensando en abortar porque no tengo sociotecnológico. Me dice, nosotros cuando partimos con junior. Defíname junior, alumno en práctica. Partí a la Católica, me conseguí 6 alumnos en práctica, partieron en la semana, andábamos súper bien, 2-3 meses de trabajo, uno de ellos estaba a cargo de modificar el algoritmo, porque el algoritmo lo usamos para los ODS, pero lo íbamos a empezar a usar en otras cosas. Hasta que nos llegó un WhatsApp en el grupo, con otro, aquí modificamos un poquito el texto, pero decía más o menos que ha decidido abandonar la práctica y lamentablemente no podrá cumplir el propósito que le habíamos dado, que era tener algoritmos. Y a los clientes, ¿qué le vendíamos nosotros? Algoritmos. No hablamos de inteligencia artificial, hablamos de inteligencia digital. O sea, nosotros te ayudamos a procesar, a dar el salto cuántico del Excel para acá, pero tú no vas a tener que trabajar porque el relato te lo construimos nosotros. Es decir, el relato de contribución que te pide la CNA para acreditar, te lo entregamos nosotros. Entonces, esto ocurre un día viernes, literalmente. Literalmente. ¿Se imaginan que haber esperado 4 o 5 meses para tener algo que era promesa central del modelo, que no lo tenemos? Y lo que aparece en ese fin de semana es que aparece la venta del GPT. Y yo lo compro de inmediato, por supuesto, soy un early adopter, aunque no entiendo mucho para qué sirve de repente, pero me suma todo, en algo va a pasar. Tengo amigos que están por ahí atrás, con los cuales vamos conversando también de esas cosas, preguntándole lo que uno no entiende. Bajo, le digo a mi hijo que es comercial, cómprate esta cuestión, no podéis vivir sin esta cuestión, mira lo que hace, qué sé yo. Esto en una mañana de ejercicio, exageradamente sobrevalorando, digamos, lo que yo estaba entendiendo de eso. Pero fíjense después lo que aparece, o sea, OpenAI cierra, frena esta cuestión, habían filas para comprar esta cosa por $20. Yo alcancé a entrar, ¿y qué es lo primero que hice ese fin de semana? Le di entrenamiento con los 15.000 datos y le dije, mira, y dije, bueno, chao alumno en práctica, esta cuestión está dominada, estamos dentro, y yo dormí relajado ese fin de semana, me tomé un par de traguitos, le conté a los amigos la buena nueva, digamos, caso cerrado. Entonces, quise tomar esto para contarle, eso no todo es, mira, para centrarnos en esto. Sácate eso, para allá. Este GPT es como yo lo tengo todavía, ¿ya? Entonces, aquí quiero contarle un detalle, por eso es que esta es una presentación muy práctica, muy vivencial. Lo primero que yo creo es el objetivador, porque me di cuenta que aún siendo académicos, los académicos no saben formular objetivos bien formulados. Entonces, una oferta que yo quería tener en el sistema era un objetivo bien formulado. Dele play y que aparezca un objetivo, 3 alternativas de objetivos. ¿Qué quiere hacer con esto usted? Porque lo que usted está haciendo, entiendo, no es su especialidad, la vinculación con el medio es una cuestión marginal para usted es un investigador duro, pero le tocó hacer... ¿Pero qué quiere hacer? ¿Para qué hizo esta cuestión usted? Entonces el objetivador le entrega y así empieza a jugar. Le fui cargando datos, en ese minuto estaba limitado lo que uno podía cargar, imagínense. Un queridísimo amigo, Tomás Cortés Semena, arquitecto pontificio London School of Economics, un día me confiesa que así como yo no vi Star Wars, era el único, él no leyó Siddhartha. Y yo digo, no puede ser que no haya leído Siddhartha. Llegué ese fin de semana a Temuco, andábamos por San Fernando, y le creé el Ser Zen. Y fíjense, ese fue un primer reto para mí, por eso se los cuento. Porque yo me instalo y le digo, necesito que actúes como Siddhartha, el personaje de Hermann Hesse. Necesito conversar con Siddhartha. Y me empieza a decir la máquina, no puedo actuar como Siddhartha, te ofrezco ser Hermann Hesse. Digo, ok, sé Hermann Hesse, y me puse a conversar con Hermann Hesse. Todo esto por escrito, porque no se hablaba en ese minuto. Hasta que en un minuto, recuerdo que había leído un paper de OpenAI que decía, dile que es muy importante para ti, que es muy importante para tu carrera. Fíjense, esto lo publica la compañía que creó el mono.
Y le digo, es muy importante para mí, es muy importante para mi carrera que tú seas Siddhartha, ¿no, Germán? Que de repente me empieza a hablar como Siddhartha. ¿Se entiende? Y a mí se me parecieron mil cosas. Yo soy disperso por naturaleza, pero imagínense ahí, en ese minuto yo dije, ¿y por qué los profesores tienen que obligar a los estudiantes a leer el Quijote cuando los estudiantes pueden conversar con el Quijote? Entonces lo que hago, me junto con Cortés y le digo, mira Tomás, te tengo un regalo. Él no pagaba todavía, esto es una buena excusa para que pagues porque así yo te lo puedo compartir. Pero por ahora, hazle preguntas. Y él casi llora porque Siddhartha le hablaba. Le decía, mira, en tu experiencia como arquitecto sabrás que las bases de la vida, y le hacía todo el tema de la reflexión budista, digamos, de ejemplo, etc. Y con esto termino esta parte. Hay Laravel Architect Guru. Como les conté que estábamos en búsqueda de socios tecnológicos, decían, sí, lo que pasa es que el QSL, el JSON, y se me trabó el Python, y yo no entiendo eso, sinceramente. De verdad que no lo entiendo. Entonces, y esto demora 6 meses, sí, pero no podéis tener código, ¿no? Entonces un día me bajo el avión, le digo, juntemos las 3:30, le digo, ¿sabéis que no me engrupan más? Porque me creé esta gente. Y el más experto, que venía de Every justamente, queridísimo amigo, me dice, no, si está bien esto, si yo te entiendo, pero ¿cuál GPT usáis tú? El 3.5, yo uso el 4. Yo lo pago, porque para mí es importante profesionalmente esto, yo lo pago. Esto es parte de la empresa. Entonces, sí, es que, te insisto, te va a dar el código, pero no te va a correr. Y correr, me imagino que significa que podrá generar algo. Y le digo a un chico junior de los estudiantes prácticos que todavía trabaja con nosotros, el Max, le digo, Max, haz correr el código. Y corrió el código. ¿Se entiende lo que significa eso? Es decir, que lo que yo había hecho siendo un asistente social sin tener idea de lo que ellos me explicaban, corría. Entonces le digo, no quiero más excusas. No quiero más excusas, esta cuestión no demora 6 meses, esta cuestión demora semanas, y yo quiero que ustedes usen esta cuestión. Y ahí hay parte, recojo lo de Tania, ahí hay parte del liderazgo. Es decir, el propósito, ¿para qué sirve esta cuestión? Yo no estoy pensando en simplemente en mí, estoy pensando en los clientes. Termino con eso. Después hay manuales, etcétera, etcétera. Dale nomás. Y por lo tanto, esta cuestión hoy día vuela, imagínense, hoy día asocia cualquier cosa, etcétera, etcétera. Es decir, olvídenselo, si partimos con esto, hoy día esto así se lo entrega a los clientes, le hace un análisis pormenorizado y los clientes pueden conversar con eso. Un SaaS, entonces logramos tener un socio tecnológico en Concepción, un muy buen socio tecnológico, hicimos los acuerdos, esto es un pantallazo lo que le ofrecemos. Tenemos pocos clientes en la región, casi ninguno hoy día, pero no me importa porque la Católica de Valparaíso desechó su sistema por usar el nuestro y es una de las top 5, son una de las 5 universidades chilenas que tienen 7 años de acreditación, por lo tanto entendemos que estamos bien valorados por el mercado, tenemos un SaaS. Y el SaaS usa inteligencia artificial de manera de primeros pasos. Lo que ya les dije, que le entrega los fundamentos, un profesor, si yo soy profesor no tengo por qué entender la estrategia regional de desarrollo, saberme, la Agenda 2030 tiene 232 indicadores, 169 metas, ¿cómo saber yo a cuál le pego? Entonces, nosotros le ofrecemos con IA una serie de cuestiones que, si ustedes entienden, esto es básico. Es básico, es una asociación y la máquina está entrenada para eso. Las instituciones católicas, por ejemplo, usan un pacto global del Papa Francisco y se asocian a eso. Para ellos es muy necesario asociarse a eso y rendir eso, reportar eso. Y eso el sistema lo hace de manera simple. Pues yo ingreso y el sistema me asocia a lo que yo quiero. Asocia a un Pladeco, asocia a etcétera. Son los primeros pasos. ¿Vale? Benditos clientes, con todas estas instituciones hemos trabajado en distintas instancias. En algunos casos en asesoría para crear el sistema, la Universidad de Talca, por ejemplo. La Católica del Norte, acabamos de cerrar por 3 años con la Católica del Norte, ayer. Hemos trabajado con la Católica de Temuco, etc. Y en el mundo OTP, instituciones muy grandes como ayer y Eni Plastics. ¿Okay? Ahora, ligas mayores. Gastón Quinta no está aquí de ISA, pero ISA es un conglomerado de 51 empresas colombianas que en Chile administra rutas y concesiones eléctricas. Y dijo, a mí sostenibilidad no me cuenta historias, me entrega números. Y números significa ROI, retorno social de la inversión. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Con Excel. ¿Cómo escuché eso yo? Porque lo estaba asesorando en otro tema, llevamos 4 años en eso. Digo, ¿sabéis que yo tengo una manera de hacer eso? Y había estado en Valencia, los españoles son muy capos en esto, había estado en Valencia en la Politécnica y había escuchado a un profesor, le dije, ¿sabéis que tengo esta posibilidad? Mira, subí tu libro y mira lo que hace la máquina. Hombre, que estoy flipando. Bueno, hagamos un negocio. Y surgió el medidor de SROI. Y esto es inteligencia artificial pura y dura. Es decir, esto es un estudio de esto puede ser 27.000 euros fácilmente.
Entonces nosotros ponderamos ahí, y esto hoy día lo usa ISA, lo usan a nivel nacional, se lo presentamos antes de ayer a Colombia, al nivel central, y entramos en la Liga Mayor. O sea, ya tenemos un contrato asegurado por este año, prototipamos el piloto pagado también, y por lo tanto esto nos permite medirle a distintas industrias, las mineras, las salmoneras. Hay mineras que usan el SROI como métrica, Antofagasta Minerals, por ejemplo. Y para cerrar, resumo eso, el propósito, cuáles son las metas y cómo liderarlo. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Esta experiencia nos obliga a declararnos IA vertical. O sea, nosotros somos un software vertical, estamos en una sola dimensión, pero queremos horizontalizar los servicios. Y postulamos un Corfo de capital humano que nos permitió contratar, estamos en eso ahora, un doctor en ciencias de la ingeniería, experto en IA y experto en agentes, de manera que lo que estamos haciendo ahora con él es sobre la capa de datos de cualquier institución, aunque no esté adscrita a nuestro sistema de registro, las personas podamos poner 3 agentes, que es un auditor. El auditor lo que hace es que cumple internamente, cumple con la CNA, un narrador, estos son los impactos que usted tiene, y un predictor. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Montando agentes sobre la totalidad de los datos de las instituciones con las que trabajamos. Así que eso es básicamente lo que tenía para contarles y quedo a disposición para las preguntas después. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Héctor, perdón, por tu interesante exposición, muy entretenida. Podría decirle al cliente ISA que con la inteligencia artificial le arrojó que había que hacer la volvía luego a Javier Pucón. Bueno, a continuación es el turno de Ignacio Zambrano, quien es CEO de Expertia, así que ahí viene don Ignacio. Don Ignacio, los próximos minutos son todos. Gracias. Acá. Vamos a probar siempre la tecnología. Hay tecnología que funciona y siempre la más mecánica es la que nos genera más complicaciones. Primero, encantado de estar acá, un gusto saludarlo. Mi nombre es Ignacio Zambrano. Vengo de una empresa emergente que tiene muy poquito. Recién en marzo vamos a cumplir 2 años. Y espero comentarle algunas experiencias que hemos ido teniendo a lo largo de este trabajo, de que a mí me gusta decirle, este desarrollo de arquitecturas cognitivas, que van mutando también desde la ingeniería de software, el desarrollo de las arquitecturas tradicionales de software para incorporar elementos que son adaptativos dentro de la manera en que se interactúa con las personas, con los clientes, con los sistemas. En estos 2 años hemos podido avanzar, hemos podido también ir identificando ciertas maneras en las cuales los agentes son... Ahí está. En las cuales los agentes son capaces también de poder generar interacciones dinámicas, pero sin perder la magia del control humano, la magia de esa capacidad de resolución que tiene el humano cuando tiene un contexto que es aumentado, cuando tiene la posibilidad de poder comprender una visión más holística de sus datos, de lo que está pasando, y poder tener esa foto que es más precisa y que le permite poder tener una mejor relación con el sistema. ¿Desde qué vereda les voy a hablar? Les voy a hablar desde uno de nuestros grandes clientes, que es la industria sanitaria chilena. Hoy en día nosotros estamos trabajando con 6 empresas, afectando aproximadamente 2.5 millones de clientes en Chile, y estas empresas tienen más de 1.500 colaboradores con los cuales nosotros están interactuando con estos sistemas. Hoy en día hay 3 de estos sistemas que ya están operativos, autorizados en su uso a nivel nacional. Estamos de norte a sur, tenemos las sanitarias de más al norte, pero también tenemos las de más al sur, incluyendo las intermedias. Así que hoy día podemos decir que nuestros sistemas son productivos, están afectando realmente, y los tiempos de respuesta de los clientes a sus requerimientos son cada vez menores, apoyados por el impacto que está generando esta tecnología, y les vamos a contar cómo ha sido este camino que hemos recorrido implementando estos procesos. No, me fui para atrás. Ahí sí. ¿Por qué la industria sanitaria o esta industria presenta una gran oportunidad? La primera es porque es una industria que tiene la mayor cantidad de regulaciones, está muy regulada.
Nada puede ser por fuera del contexto que la superintendencia dicta. Y además tiene la dificultad de que la superintendencia tiene interpretaciones que vienen en decretos, sino que vienen en leyes para poder decir qué es lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, uno no juega en la cancha de lo textual, uno juega en la cancha de la interpretación. Por lo tanto, uno aprovecha una capacidad que es inherente a estos sistemas, que es la inferencia. Los modelos hoy día viven en tiempo de inferencia, que es la capacidad de poder conectar ciertos nodos para poder articular deducciones que sacan a partir de esos datos y a partir de esas interpretaciones poder ir generando mejores respuestas. Lo otro es que está a escala masiva. Es decir, no es que se tengan miles de clientes, se tienen millones de clientes. Hoy día nosotros tenemos 2.5 millones de clientes, pero también estamos en conversaciones con sanitarias fuera de este país que tienen 22 millones de clientes y que tienen que ser atendidos, que tienen que tener su servicio. Y hoy en día, además, con la telelectura, la cantidad masiva de datos que empiezan a llegar bombardean cualquier sistema y requieren de ciertas infraestructuras que permitan soportar esa cantidad de datos. Por otro lado, es un servicio crítico. Es un servicio que no puede dejar de estar en nuestras casas, y si deja de estar en nuestras casas, nosotros vamos a la oficina, llamamos por teléfono, mandamos un WhatsApp para que inmediatamente se empiece a resolver la situación que está pasando. Por lo tanto, el análisis y los predictores de eventos masivos que se tienen que colocar para entender qué pasa cuando baja una presión, qué pasa cuando empieza dentro de un sistema a llegar reclamos, cómo poder actuar y cómo poder mandar a las personas adecuadas para poder resolverlo. Y lo otro es que como es una industria que tiene muchos años, tiene sistemas que no son actuales, no son actualizados, su infraestructura tecnológica no es actualizada, por lo cual tú tienes que trabajar con infraestructura que si uno hace muchas transacciones puede botar el sistema informático que tienen ellos. Por lo tanto, no tiene que administrar la gran cantidad de carga que tiene este sistema. Y además de eso, uno empieza a darse cuenta cuando va trabajando de que van apareciendo los diferentes casos de uso. Uno de los primeros casos de uso es la gestión de los clientes. ¿Cómo nosotros nos comunicamos con nuestros clientes? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros clientes cuando su información está fragmentada? Cuando nosotros tenemos muchos silos de información donde tenemos la información de su consumo, de los subsidios, de las boletas, de los requerimientos, de las atenciones. ¿Cómo nosotros podemos tener una vista que interopere ante toda esa fragmentación? Hoy día principalmente los datos de los clientes están distribuidos aproximadamente en 12 sistemas distintos. ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones si es que esos 12 sistemas no comunican entre sí? Luego nosotros tenemos el cumplimiento normativo. Tenemos aproximadamente 15.000 páginas de documentos normativos de los cuales tenemos que dar cuenta. Cada solicitud de la Superintendencia de Servicios Sanitarios requiere aproximadamente una semana de trabajo para poder contestarla, teniendo tiempos de entrega que son de aproximadamente 10 días hábiles. Por lo tanto, es una carrera contra el tiempo para poder tomar mejores decisiones con respecto a cómo vamos a responder. Y si la superintendencia falla, eso también se ve reflejado en costos para el cliente, porque regularmente van entrando las multas que tienen que irse pagando. Luego tenemos la gestión operacional. ¿Cómo nosotros operamos? ¿Dónde están nuestras matrices? ¿Dónde están nuestros clientes? ¿Cómo nosotros podemos entender la situación específica de un cuartel? Las ciudades se dividen en cuarteles, que es donde están los arranques principalmente. ¿Cómo nosotros podemos entender que tenemos una situación específica en uno de los cuarteles y no en el otro? ¿Cómo podemos saber cuántos clientes vamos a estar afectando? Por ejemplo, hay un caso súper típico, yo vengo de Angol, y en Angol, como hace mucho calor, siempre hay casos dolores. ¿Cómo vamos a predecir que esos eventos van a ocurrir a partir de datos que son internos de la compañía, como los sectores donde pueden hacer el afloramiento de estos dolores, pero también externos, con sistemas que nos permitan poder tener el clima, ¿cierto? Y monitorear el clima en tiempo real para poder atender estas situaciones antes de que ocurran, aumentando la satisfacción del cliente. Pero también, como lo tenía y lo decía Tania en su presentación, el desarrollo humano también empieza a ser un tema fundamental. ¿Cómo nosotros preparamos para, por ejemplo, también estandarizar la respuesta de nuestras personas que están atendiendo al cliente? Yo me acuerdo que lo vi, yo fui. Entonces estaban sentados en diferentes sillas. La última silla, que era la más compleja, de izquierda a derecha, la que estaba más a la derecha, era la persona que tenía 25 años.
Entonces, cuando uno iba entrando, pasabas primero por la primera, llevaba poco tiempo, había el caso más complejo, pasaba al siguiente lugar, que era la persona que llevaba 10 años, y si era más complejo, te sentabas en la última silla, que era la persona de 25 años. ¿Cómo nosotros también ayudamos con los sistemas a estandarizar la respuesta? Porque el cliente regularmente lo que se le dice, uno lo cree, pero no necesariamente es estandarización. Y uno empieza a entender que en realidad el problema no son casos de uso aislados, no son problemas que viven en un solo lugar y que un solo sistema, que no tenga la capacidad de longitudinalidad, que es un término fantástico que uno empieza a explorar en la medida que va avanzando en estos temas, tiene que ir dando cuenta de esos problemas. Porque si yo tengo datos fragmentados, tampoco voy a hacer una capacitación realista, porque no voy a poder preparar para los casos de uso reales a mi personal, a mis colaboradores. Si es que yo tengo complejidad normativa, necesito expertos que estén trabajando en ello, pero se pierden esas horas de experto para poder tomar mejores decisiones. Y estoy teniendo gestión reactiva, por lo tanto, siempre estoy contra el tiempo y los clientes no se ven bien atendidos porque los equipos de back office y los equipos de los centros de atención al cliente están sobrecargados intentando resolver todo el tema de la rueda. Por lo tanto, empezamos a tener un círculo vicioso que afecta la calidad del servicio de nuestros clientes, pero también afecta la salud mental de nuestros colaboradores, que están siempre corriendo contra el tiempo para poder atender a los requerimientos que están surgiendo en cada minuto, en cada lugar, en cada segundo. Y uno empieza a darse cuenta de que esto no puede ser resuelto con IA genérica. Tenemos corriendo por año 44 millones de registros de requerimientos de clientes, independiente de los 120.000 datos que están llegando por minuto de los 250.000 hogares que ya tienen medidores digitales dentro de la región. Por lo tanto, una IA genérica no tiene lo que se denomina la ventana de contexto. ¿Qué es la ventana de contexto? Es la máxima capacidad para procesar datos que tiene un modelo de inteligencia artificial generativo. Hoy día rondan entre los 128.000 y 200.000 tokens. El token es la unidad fundamental de la IA. 200.000 tokens permite poder cargar el Quijote adentro del sistema y poder conversar directamente con el Quijote. Pero cuando yo tengo precisión normativa exacta, ¿qué pasa si yo tengo una aguja dentro del Quijote? Una aguja dentro de 15.000 datos, ¿cómo la recupero? Porque yo necesito precisión. Hoy día un ChatGPT, cuando usted le carga un PDF, tiene un 56% de precisión. Es decir, que el 44% de la información que le va a entregar a usted es un fallo, es un error, es factualmente correcto, pero no es real. Los modelos más avanzados de recuperación como NotebookLM llegan al 78% de precisión. Cuando usted tiene que responder algo que es normativamente certero, ¿está dispuesto a que el 22% de su respuesta no sea real? Podemos ver el caso de McKinsey, que costó $400 millones una cita mal puesta. No podemos jugar con esos riesgos. Y lo otro es que tenemos, a partir de los datos complejos, sistemas, ¿se escucha, cierto? Tenemos sistemas que son legacy, es decir, que tienen una infraestructura que no está armada para la inteligencia artificial. Por lo tanto, el consumo, a nosotros nos pasó muchas veces, hacíamos consultas para poder obtener los datos y botábamos los servidores. Por lo tanto, nosotros tampoco le íbamos a decir a la empresa, actualiza tus servidores, porque es un costo hoy día, considerando los costos de RAM, los costos de infraestructura, y que ya, por ejemplo, se dan casos, los que tienen celulares de 8 GB de RAM, que no se les caigan. ¿Ya? Cuídenlo harto porque no sé si en el futuro vamos a tener 8 GB de RAM en nuestros celulares al costo accesible que lo tenemos hoy día. Ya Samsung le dijo a Samsung que no iba a vender RAM. Por lo tanto, no era una posibilidad. Entonces, ¿cómo colocamos los controladores para esa carga y poder procesar esos datos complejos? Y lo otro, ¿cómo tenemos accountability en nuestro sistema? Cada decisión, cada chat, cada interacción, cada carta, cada requerimiento tiene que ser trazado en los sistemas. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que los sistemas genéricos que simplemente conectan API tienen que ser rodeados de arquitecturas de software que sean un poquitito más complejas y que nos ayuden a dar cuenta de nuestros casos de uso como lo necesitamos. Pero también va siendo parte de las decisiones estratégicas de cada empresa. Es decir, cómo las empresas hoy día
Todas las empresas generan ciertos datos. Todas las empresas tienen información. ¿Cómo las empresas son dueñas de su información? ¿Cómo esa información es propietaria? Y regularmente la estrategia siempre ha sido poder tener software de terceros, ¿cierto? Poder tener software que venga, se desarrolle, se implementa y queda ahí porque funciona. Pero ¿cómo nosotros entendemos que el software es un activo? Es el activo, pero no tan solo el software, sino la propiedad de los datos. Propiedad de los datos entendida como la disponibilidad para poder integrar sus datos con nuevos sistemas, que es el principal activo que tienen que tener las compañías hoy en día. Por lo tanto, cuando no se entiende realmente la decisión estratégica que corresponde, tenemos datos que son inaccesibles. ¿Y cuál es el motor de la inteligencia artificial? Los datos. Sin datos no hay contexto. Sin contexto no hay respuesta certera. Por lo tanto, si los datos están inaccesibles, el porcentaje de alucinación, que son las respuestas erróneas que puede dar nuestra inteligencia artificial, aumenta, y el aumento, el error es exponencial. Si uno tiene un sistema de múltiples agentes, el error fluye por todos los agentes aumentándose entre cada uno. Si los sistemas están aislados y no tenemos, por ejemplo, APIs, que son las llaves que permiten interconectar estos sistemas, también quedamos fuera de la carrera. No podemos acceder a los datos de los clientes, a sus requerimientos. Y lo otro es que la interacción se vuelve lenta y costosa. ¿Por qué? Porque los proveedores externos también a veces pulsean con quién tiene la propiedad de los datos. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que los datos tienen que ser propietarios de la empresa. Y para prepararse para todo este sistema, uno va avanzando en distintos niveles. El nivel 1, que es la digitalización, es decir, el dato de lo físico a tenerlo disponibilizado en digital. Una muy buena muestra de esto es, por ejemplo, las empresas que cuentan con Power BI. Ya al menos tienen un cierto nivel de digitalización con su dashboard y pueden mostrar sus dashboard. El siguiente nivel 2 es el nivel de integración. ¿Somos capaces de poder integrar datos entre sistemas? Es decir, ¿somos capaces, por ejemplo, de tomar nuestras bases de datos, hacer una query y poder desplegar esa consulta en cualquier otro sistema? ¿Cómo es la gobernanza? ¿Quiénes están revisando que los datos efectivamente tengan calidad? La IA no necesita más datos hoy en día, necesita más calidad en los registros para poder entender los casos de uso. Por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza es el fine-tuning, poder tomar un modelo y entrenar un porcentaje de sus parámetros. Pero se necesitan preguntas y respuestas. ¿Los datos de esas preguntas y respuestas son de calidad? ¿Son buenas? No necesitamos 10.000, a lo mejor con 100 muy buenas podemos dar cuenta de un caso de uso. Y el nivel, que es donde ya empieza la magia, es cuando nosotros podemos orquestar nuestros agentes, integrar los datos y poder tener nuestras arquitecturas cognitivas implementadas. Pero esto no es magia del tiempo. Tiene costos, tiene dificultades, las primeras etapas demoran un tiempo si es que no hay nada implementado. Luego nosotros, cuando ya las primeras etapas están implementadas, montamos la arquitectura de Mentoris, que son nuestras soluciones empresariales, y podemos empezar a disfrutar de los ROI positivos que tiene la inteligencia artificial. Pero el camino que regularmente las empresas siguen, que es un camino acelerado, tiene ciertos meses porque los primeros prototipos o los primeros despliegues funcionan, ¿cierto? En los primeros 3 meses tenemos prototipos fantásticos que operan, pero cuando intentamos poder montarlos en sistemas productivos comienzan los fallos y tenemos muchos costos asociados por la remediación, por el fallo. Pero también depende de las decisiones estratégicas. La IA, en sus primeros meses, en sus primeras etapas, sí va a tener una pérdida de performance. Sí va a tener una pérdida de performance que la estrategia tiene que ser capaz de cubrir. Es decir, vamos a seguir adelante con esto. ¿Quiénes son las personas que van a estar encargadas de validar? De revisar los informes, los reportes, las preguntas, las respuestas, los datos que muestra la inteligencia artificial. Y mucha gente va a decir, es que hoy día me estoy demorando más con esto. Está siendo más lento mi trabajo. Tenemos una doble carga cognitiva, porque tenemos que operar con el sistema que ya está y operar con este nuevo sistema para poder ir haciendo el cross-check y la validación de los datos. Y ahí depende de cómo se va a ir surfeando. Pero cuando esa etapa se supera aproximadamente en 1 año de trabajo, que es lo que va conllevando, ya podemos tener capacidades superiores que ya no pueden ser suplidas sin inteligencia artificial. Y para poder llegar a esos estados, nosotros hemos ido desarrollando ciertas arquitecturas que permiten la realización de contexto profundo.
Una primera capa donde nosotros tomamos los datos, se estructuran, se ven, se procesan, hacemos toda la ingeniería del contexto, atendiendo con qué datos vamos a atender cada caso de uso y cómo vamos a tratar cada silo de datos. Luego orquestamos esas capas entre los diferentes niveles de agentes, agentes de respuesta, agentes de interacción, agentes de procesamiento interno, agentes de glosario, que permiten poder después desplegar respuestas que sí o sí son aprobadas, revisadas e implementadas por un humano. La IA genera el primer borrador, el humano agrega el resto del contexto y se genera una simbiosis que permite poder realizar y llevar a cabo la propuesta. Y así es como nosotros hemos podido lograr implementar nuestro sistema Mentoris, que tiene asistentes normativos para dar cuenta de la CIS, sistemas comerciales que permiten poder decir cómo consume. Hay casos fantásticos, por ejemplo, yo vivo en un condominio, somos 300 departamentos. ¿Cómo se analiza que a mí se me esté cobrando el prorrateo de forma correcta? A un asistente, cuando hay un problema por el prorrateo, se demora 8 días hábiles en poder analizar cada una de las 300 unidades, por ejemplo, de mi condominio. Con nuestro sistema, ese tiempo se ha reducido a 75 segundos, que es el análisis que se demora en hacer. Una respuesta a una carta son 10 días hábiles que la superintendencia da. Con nuestro sistema, el proceso de inicio a fin, más revisión, corrección y estructuración humana, son 25 minutos. El sistema formativo que simula la interacción con los clientes y el sistema CRM que hoy día es capaz de analizar las órdenes de trabajo, inspecciones comerciales y todo el proceso. De estos 4 sistemas que se están trabajando, hay 3 que ya están aprobados y están siendo utilizados en este minuto a nivel nacional, que son el de la CIS. Ninguna carta de respuesta a la superintendencia puede ser respondida sin pasar por nuestro sistema. El sistema comercial, que está instalado en los centros de atención al cliente, y nuestro sistema de capacitaciones formativo, que lo estamos ampliando para los casos técnicos. Así que a quienes quieran también sumarse a la transformación del aprendizaje inteligente, les dejamos nuestras redes para que puedan escanear. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu interesante exposición. Ahora es el turno de nuestro último expositor, don Juan Carlos Aranea, quien es gerente en tecnología de Espol. Buenas, bueno, agradecido primero de la invitación, Diego. Varias caras conocidas y varias caras que no conozco. Oye, yo la verdad es que llevo 2 años en Espol, vengo de casi 20 años del otro lado de la moneda. Antes vendía, ahora compro. Entonces, digamos que casi que comparto ahí, estoy en el medio de los dos colegas. En Espol voy a intentar contar cómo entendemos el mundo de la IA actualmente y el tipo de industria que es, ¿no? O sea, Espol es una compañía tradicional, 60 años de historia, pero que está haciendo una apuesta fuerte por la parte tecnológica, gracias también probablemente al liderazgo que tiene, digamos, desde el punto de vista gerencial. Entonces, aquí un poco reforzando lo que decía Dani al principio, la inteligencia artificial la verdad es que es bien amplio, solo que se democratiza hace, no sé, cuando aparece ChatGPT. Pero claro, si nosotros vemos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pasamos por el machine learning, deep learning, aparece la inteligencia artificial generativa y finalmente los modelos, digamos, aplicados que serían ChatGPT. Nosotros queremos, o vemos el tema desde 2 puntos de vista, ¿no? O sea, la inteligencia artificial clásica, lo que se conocía hasta antes del 2020, y lo que aparece después, ¿no? O sea, la IA generativa. Entonces, hasta antes, la verdad es que se requería sí o sí capacidad técnica. O sea, uno no podía hablar de inteligencia artificial en una compañía si no tenía a expertos técnicos. Pero, y claro, con capacidad de procesar datos, tablas, cosas muy específicas, y hacer casos de negocio requería, la verdad, es que un conocimiento muy, muy particular. Pero pasa, claro, a temas, a la IA generativa, que requiere un contexto no necesariamente tan específico.
mucho más de creación de contenido, aprendizaje continuo y ejemplos prácticos, ¿no? Redacción de correo, cosas por el estilo. Entonces, de hecho hoy día, un ejemplo concreto que quizás que nos podemos llevar es un LLM o la guía generativa. La verdad es que no sabe la verdad necesariamente, no tiene la verdad al 100%, pero sí es capaz de anticipar respuestas basadas en probabilidades. Entonces, si yo digo, el cielo es, ¿cuántos piensan que es eso? La gran mayoría, ¿no? O sea, la IA es capaz de anticipar por probabilidades qué es lo que yo estoy pensando o cuál es la respuesta que vamos a tener. Y no hace magia, ¿no? O sea, por ejemplo, el ChatGPT 4 equivale a 32.500 millones de páginas. Si nosotros lo tuviéramos que leer y leyéramos a una página por segundo, nos tardaríamos 1000 años en leerla. Y claro, entrenar un modelo como esto costó más de $100 millones. O sea, hablamos de cifras que no necesariamente nos podemos permitir. Y distintas herramientas de mercado, digamos, que implementan, digamos, este tipo de soluciones. Hasta aquí voy muy rápido porque esto es básicamente lo que han dicho los colegas antes. Y ahora un poco en el spot, ¿no? El 70% de la conversación va por aquí. Nosotros llevamos 4 años trabajando con IA. ¿Y por qué quería hablar de la IA clásica y la IA generativa? Porque la verdad es que trabajamos los primeros 3 años con IA clásica, con un equipo especializado, muy técnico, y que, oye, cada semana traía casos de uso y casos de negocio que decían, oye, esto parece interesante, esto parece que lo podemos aplicar. Y aquí hay un montón de historia detrás. Esto que, o sea, relativamente hace año y medio atrás, hasta se cuestionaba si realmente teníamos que seguir trabajando con ese equipo o no. ¿Por qué? Porque es muy difícil pasar de, y aquí viene la realidad, ¿no? De cosas que voy a comentar ahora, pero es muy difícil pasar del laboratorio, de decir, ¿sabes qué? Aquí tengo un caso de negocio, a transformar eso en valor, a poder capturar ese valor. Por eso es que Tania dice, oye, más del 80% de todo lo que se hace, de la inversión que se hace, llega a nada, fracasa. Y es verdad. O sea, es muy difícil pasar de la IA a la acción. Requiere estrategia, requiere gobernanza y muchas otras cosas que uno al principio no termina de saborear del todo. Y llevamos el último año trabajando con IA generativa. Hay que entender que si uno de entrada piensa usar la inteligencia artificial generativa, ChatGPT o Gemini o alguna de los sabores que hay hoy día, todo esto tiene un costo, no es gratis. Entonces, y lo otro, también el tema de seguridad, yo creo que esa parte quizás lo puedo complementar, ¿no? O sea, el tema de seguridad de la información, hay información que es pública, pero una compañía privada lo que busca es que esa información no salga, ¿no? Y que estos modelos no aprendan de mi información. ¿Por qué? Porque ahí está la competitividad. Entonces, yo lo que busco es, oye, toda la IA o todos los modelos tienen que ser algo en un contexto cerrado. No estar alimentando modelos, digamos, con información que es mi información. O sea, idealmente yo puedo capturar información de otros, ¿no? Pero la mía, que se quede conmigo. Entonces, hemos hecho cosas del tipo, apareció DeepSeek, los chinos, dijimos, oye, vamos a bajarnos esto y empezamos a trabajar a ver si podíamos conseguir montar eso en nuestros propios servidores. Algo conseguimos, después probamos Twin y fuimos así hasta llegar finalmente a que, oye, la verdad es que estábamos perdiendo el tiempo por ahí. Pero claro, esa experiencia hubo que vivirla, partiendo de, oye, había muy poco conocimiento de esto, sí que había unos papers por ahí que uno se podía bajar y leer para ver cómo configurar este tipo de plataformas, pero básicamente el equipo estaba en la cresta de la ola tecnológica, digamos, para intentar bajar esto y que la información nuestra no fuera, digamos, a alimentar los modelos. Ahí está. Entonces, cosas que hemos aprendido. Y yo quiero dejar aquí 2 mensajes. Uno, la primera me la copié de un libro que me encontré por ahí, este es un dicho inglés poco conocido aquí, pero que dice que la mejor forma de montar un caballo es hacerlo en la dirección en la que el caballo va. ¿Qué significa eso? Primero, esto no es moda, ¿no? O sea, esto que se está democratizado ahora, a diferencia de las gafas y ese tipo de cosas que han aparecido, esto no es moda.
O te subes o te quedas abajo. Hay que subirse a este caballo. Esto es como la internet de los 90, pues lo mismo. O sea, aquí hay que forzar la plasticidad cerebral y subirse a esta cuestión. Y tiene que ser una decisión corporativa, estratégica. O sea, ¿por qué? Porque hay que vivir el proceso de aprendizaje. O sea, cada compañía que entra aquí, que primero tiene que decidir entrar y luego tiene que ser capaz de aprender, digamos, en el camino de cómo gobernar esta tecnología. La última decisión de este año en la compañía fue, oye, esto de la tecnología y de la inteligencia artificial es una palanca estratégica para el negocio. Pasa de ser un gasto a ser una palanca estratégica. Y eso no es gratis. Es mucho tiempo de trabajo. Y por otro lado, otra cosa es con guitarra. Hablamos bonito, ¿no? O sea, no, la IA te viene a cambiar el tema, pero la verdad es que otra cosa es con guitarra. Aquí dos cosas que yo quería rescatar. Una, lo decía al principio, yo vengo de vender tecnología. Ahora compro tecnología. Y no solo la compro, sino que tengo que hacer que se use. Entonces, los primeros esfuerzos que se hacían eran muy de laboratorio. Y esto cualquiera que entre en este mundo lo va a ver, lo va a sentir, lo va a palpar. Es decir, la cuestión llega a un punto donde paso de lo que me cuentan los frikis tecnológicos a, oye, pero ¿cómo capturo ese valor realmente? Entonces, hay un camino muy largo que requiere de, primero, decisión estratégica. Tiene que estar en la cabeza, digamos, del empresario y tiene que ser parte de su mindset. O sea, si el empresario no tiene esto en el mindset, lo va a intentar y a las 3 semanas va a decir, dejo de tirar dinero. Eso va a ser probablemente una de las primeras conclusiones. Segundo, la tecnología es el paso, el paso 1. Pero luego tiene los procesos, o sea, tenemos que ser capaces de adaptar los procesos. Si no somos capaces de adaptar los procesos, en la empresa que, o sea, hablamos de la experiencia, ¿no?, que estamos viviendo, industria regional, con 60 años de historia, con un nivel de procesos legados y de cultura súper arraigada, romper esas barreras no es tarea sencilla. Y seguramente la industria local, industria regional, mucho de eso, digamos, está en el ADN. Luego viene la parte más difícil, las personas. Adherir esto nuevo a las personas no quieren cambiar, a diferencia de lo que uno cree, ¿no? Las personas quieren seguir haciendo lo mismo, porque es lo que han hecho así, lo han hecho así toda la vida. Entonces, ahora hay que decir, ¿sabes qué? Tienes que pasar de A a B y hacerlo de esta otra manera. Requiere de un esfuerzo, digamos, un gasto de oxígeno que no tenían considerado y que ellos no lo pidieron. Entonces, clave la adopción de las personas. ¿Qué más tenemos? Tania hizo una pregunta al principio, ¿no? Y dijo, oye, ¿tienen datos? Y la verdad es que esta compañía tiene datos para aburrirse. O sea, hagamos un ejemplo, o sea, hablamos de mucha información. Hagamos un ejemplo súper simple. Transacciones de venta del orden de 30.000 al mes. Y luego hay que pensar que cada transacción, por ejemplo, son, vamos a poner un ejemplo simple, pero 10 productos cada uno. Bueno, cada uno de esos 10 productos hay que ir a la bodega a recogerlos. Y cada una de esas transacciones requiere un montón de información que se va dejando trazas de todo. Entonces, esta es una compañía que no tiene el problema de, oye, ¿tienes datos o no tienes datos? Sí, el problema es que tengo muchos. Y luego, esos muchos, hay que tomar decisiones. O sea, yo digo, bueno, ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar basadas en la información? Y aquí, el gran problema que tenía el equipo de tecnología, y es que estaba siempre sobreexigido. Bueno, todavía lo está. ¿Y sobreexigido con qué? Necesito información para tomar decisiones. ¿Cuándo tengo que comprar? ¿Qué tengo que comprar? Y hablamos de que tenemos más de 5.000 productos distintos, más de 10.000 clientes distintos. Las combinaciones que hay ahí son infinitas. O sea, humanamente, un Excel no aguanta ese tipo de combinaciones. Entonces tenemos que procesarlo de alguna u otra manera. Y los equipos, y el equipo ejecutivo, la verdad es que hoy día toma decisiones basado en datos. O sea, la estrategia de la compañía es data driven, sí o sí.
Y ahí tuvimos, parte de los desafíos también es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? O sea, y empezamos a generar primero el tablero de información. La parte más básica, ¿no? O sea, antes de dar el paso a la IA, dijimos, bueno, tableros de información, reportes, Power BI, Looker, y empezamos con esta cuestión. Y llega el punto donde decimos, ¿sabes qué? Tenemos más de 100 tableros. ¿Los usamos o no los usamos? Ya parece que esta es una cuestión de inercia. O sea, cada vez pedimos, ya hay que controlar esta cuestión y hay que gobernarla. O sea, al principio se hace porque, oye, parece que se requiere. Después decimos, parece que hay que gobernarlo. Entonces, a medida que uno va evolucionando, te vas dando cuenta que, oye, no era, que te faltaba un paso más. Y vas aprendiendo que requerías un paso más. Difícil de entender, puede ser, pero esos pasos hay que vivirlos. Yo lo puedo contar, pero la verdad es que esto es como los niños, ¿no? O sea, tú le puedes contar tu experiencia a alguien, pero hasta que no la vive, realmente no es capaz de sentir, digamos, lo que realmente pasa. Y no termina de aprenderlo totalmente. O sea, puede aprender de experiencias, sí, tomar los consejos, sí, pero hasta que no lo vive, no es tuyo, realmente. Entonces teníamos tantos datos y dijimos, bueno, el equipo tecnológico dice, ya no sé qué hacer con tantos datos, me piden información demasiado rápido, no estoy llegando a tiempo, y terminamos creando una solución, porque en el mercado había herramientas que nos permitían hacer esto de manera rápida, con tecnología low cost, pero costaba una licencia $100.000. Un poquito difícil de permitirse, digamos, ese tipo de inversiones. Así que lo hicimos corto y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra propia solución. Y nace algo que se llama Retarget. De hecho, se comercializa. El plan de marketing o el plan de comercialización todavía es casi nada, ¿no? O sea, esto se comercializa, ya hay compañías que lo están comprando. En México ya tenemos un cliente y que es una startup que no es spot. Entonces ya esto tiene marcas y de hecho si buscan Retarget.ai, allá van a encontrar qué hace esto, ¿no? Pero aún así, con esto superamos varias dificultades. Fuimos capaces de conseguir que fuera más rápido, de hecho se democratiza la capacidad de procesar información de una manera bien importante. Ya la gente, analistas de negocio, no necesariamente técnicos, ya podían procesar información de manera centralizada. Ahí todo bien. Pero todavía tenemos un mayor reto, ¿no? Y en el que estamos hoy día. Y aquí con esta parte termino. El reto que tiene la compañía es cómo hacemos realmente de que no dependa de analistas la capacidad de responder a las preguntas de un ejecutivo para tomar decisiones de manera rápida. Porque hoy día la respuesta es, míralo en el tablero X, revísalo en el tablero Z. Entonces uno dice, ya, hay 100 tableros, ¿dónde está el índice de tableros? Porque no sé cuál está, qué cosa. Y empieza a tener unas dificultades operativas que si bien tienen la información, llegar a ella, hay un costo para llegar a esa información. Lo que estamos buscando ahora es conversa con los datos. Entonces estamos haciendo un trabajo dentro de Retarget que tiene la gracia, digamos, o sea, estamos uniendo el mundo IA generativo con esta herramienta que es capaz de procesar datos de manera simple, o sea, con cajitas, de hecho, literalmente moviendo cajitas, para conversar con mi información de manera totalmente privada, que no sea pública, que yo creo que es interés de gran parte, digamos, de las compañías que requieren, digamos, que esa información no se filtre y la competencia no tenga tu información, digamos, a la mano de manera simple. Así que, bueno, en eso estamos y todavía con muchos desafíos. Hay un montón de aplicaciones que hemos hecho por debajo que no voy a entrar en detalles, pero bueno, ya podemos seguir ahí comentando. Eso por mi parte. Muchas gracias, Juan Carlos Araneda, por tu interesante exposición. Ahora iniciaremos el bloque de preguntas, en la cual obviamente la idea es que sea lo más participativo posible.
una persona que esté interesada en hacer una pregunta puede levantar la mano y le vamos a ofrecer el micrófono, pero vamos a debutar este bloque con una pregunta que nos quiere plantear Tania Jovanovic. Así que Tania. Sí, bueno, no sé, ¿me escuchan? Sí. Bueno, hablamos mucho de tecnología, por supuesto, es el tema que nos trae hoy día. Pero hay un tema que tocamos poco y que quería preguntar a Juan Carlos el tema de cómo han abordado, bueno, lo hablamos un poco antes, cómo han abordado pero la parte más cultural y de liderazgo. Primero, hablamos harto de que esto también depende de que se movilice, ¿cierto?, desde arriba, en el fondo, gerentes generales o directores o dueños de empresas. ¿Cómo en SPOIL hicieron o convencieron o nació del dueño? ¿Cómo ha sido esto para que quien lidera, digamos, la empresa estuviera convencido de movilizar la tecnología, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo han movilizado la cultura interna para que esto realmente se adopte? Esas son mis cosas. Bueno, a ver, el tema viene, yo creo que aquí hay una ventaja, ¿no? Y la ventaja es que el gerente general es un ávido en la tecnología. Entonces, claramente, o sea, va un paso por delante, ha estado, yo qué sé, en cursos en Stanford, o sea, va un paso por delante, digamos, en temas tecnológicos. Entonces, él ya sabía lo que venía y entendía esto, pero hasta hace un año y algo lo entendía como una ventaja competitiva en el mercado. Entonces él decía, ¿sabes qué? La apuesta por invertir en tecnología la tenemos que hacer sí o sí. Además, esta es una industria muy, muy exigida, muy desafiante y cada detalle importa. Entonces, sí o sí, esto lo veía como una ventaja competitiva. Con lo cual, por ahí no hubo una necesidad, digamos, de convencer, sino que ya había un autoconvencimiento. Así que, oye, un punto menos a desarrollar y un desafío menos. Pero el último año pasó de ser una ventaja competitiva a ser una, digamos, en la cabeza del gerente general, una palanca estratégica. Entonces toma otro enfoque con mucha más fuerza, con lo cual yo creo que ahí hay un cambio, ¿no? Pero también requiere de una madurez, digamos, de entender, oye, ahora esta cosa, la verdad es que tiene otro valor y la capacidad de capturarlo, oye, cada vez la tenemos más desarrollada. Y la parte persona, la parte cultural, yo creo que todavía tenemos un desafío pendiente. Pero sí es verdad que en el gobierno de esto hemos partido desde arriba. O sea, partimos dándole charlas a talleres de IAS al equipo ejecutivo. ¿Por qué? Porque esta cuestión, si no se lidera desde arriba, la verdad es que obedece a la pregunta que hacía antes Tania, ¿no? O sea, ¿cómo gobernamos esto? Porque seguro que la gente está intentando hacer cosas. Y está intentando usar ChatGPT, Gemini o alguno de estos sabores. Entonces dijimos, bueno, vamos a partir desde arriba, entender o ayudarle al equipo ejecutivo a comprender de qué se trata esto. De hecho, las láminas que yo traje, las primeras 4, son rescatadas de ese taller, que buscan de alguna manera hacer que la gente comprenda de qué estamos hablando, y a partir de allí el taller terminaba con, oye, ¿cuáles son los casos de negocio que se te ocurren a ti ahora, en este momento, que podríamos estar implementando? Entonces, el cambio cultural viene desde arriba. La gente, digamos, a nivel operativo los necesita, pero el cambio cultural tiene que venir desde arriba, hay que gobernarlo desde arriba, hacer la bajada top-down. Eso es un poco estamos en pleno proceso, ¿eh? No es algo que uno diga ya check, sino que es algo que todavía estamos trabajando. Este proceso de ajuste cultural tampoco, de ver dónde va a entrar, cómo va a entrar, en qué partes laterales la gente regularmente quiere ir, e ir al ROI directo, ir al core de su negocio. Pero regularmente estos tienen que partir por partes laterales porque no se tiene certeza de cómo va a ser la curva de evolución de la tecnología dentro de la compañía. Entonces, cuando uno quiere atacar el core, ya debe haber pasado tiempo de prueba, de validación, de iteración. Para hacer una palanca estratégica, como decía Juan Carlos, efectivamente hubo que probar, hubo que fallar, hubo que invertir, hubo que revisar, hubo que iterar, hubo que ajustar, y hubieron equipos que estuvieron imbricados en esta conexión entre desarrollo tecnológico
validación del caso de negocio y posterior implementación. Yo creo que refuerce el punto de cómo se organiza una empresa para recibir, ¿ya? En términos de cómo se operativiza con los equipos de trabajo, ¿ya? Nuestra mejor experiencia ha venido dada porque que es este caso de la industria sanitaria, la cabeza de la industria sanitaria disponibilizó desde el gerente general un equipo que estaba 100% encargado de llevarnos de la mano a nosotros como proveedores a la implementación de la inteligencia artificial. Y cada uno de los 4 casos de uso que se implementó tenía un líder, con el cual nosotros como empresa íbamos mostrando todas las semanas cómo íbamos avanzando. Y habían tareas que venían dadas por estos líderes de proyecto de cada uno de los 4 pilares que se fueron abordando, donde la misión era traer el feedback desde algunos key users que iban a ser seleccionados, lead users que iban a ser seleccionados por ellos. Y todos los meses existe un comité donde el gerente general, con los líderes de proyecto y el encargado de la implementación, se reúnen el primer miércoles hábil de cada mes a ver los avances del proyecto y cuáles van a ser los siguientes casos de uso basados en el éxito de las cosas que están resultando. Por lo tanto, igual, uno dice, es la inversión en tecnología, la inversión en servidores, en modelos, en tokens, pero también viene acompañada de la inversión en HH, en horas de validación, en esta pérdida de performance inicial para poder ir llegando a los nuevos casos de uso y un proceso holístico que se va llevando a cabo. Perfecto, ya le pasamos el micrófono. Yo creo que sí, micrófono. Ya, Mi nombre es Ricardo Delgado y soy investigador de tecnologías aplicadas a la agronomía, bien focalizado. Creo que acá estamos perdiendo un poco el foco porque ya nos estamos distanciando cada vez más del real beneficio de la inteligencia artificial. Creo que hay una subestimación de los líderes que ya existen en nuestro país. Cada empresario sabe perfectamente dónde está fallando y dónde tiene que mejorar. La suma de eso es que nosotros estamos un 24% del 100% del promedio de la orden de productividad y en competitividad. Entonces es un problema súper grave, ya nos quedamos abajo del CDI. Acá lo que hay que hacer es reunirse. Yo he estado en seminarios como este, organizados por la Corfo, y hay, por ejemplo, el representante de, no es Luque, pero una empresa de fideos, decía que ellos tenían muchos secretos de confidencialidad a propiedad intelectual que no querían compartir, o que no podían compartir, por contrario. El que no comparte se queda abajo, de cajón, al tiro. Esto va tan rápido que lo que hay que hacer es unirse. Entonces, por ejemplo, si yo produzco cereza, me tengo que unir con todos los productores de cereza para detectar los puntos críticos, superarlos entre todos, y ahí es donde interviene la inteligencia artificial. Todo tiene que tener una base, y esa base se llama primero digitalización, como se explicó, estamos atrasados en eso, después automatización, más atrasado, y después sobre la automatización, donde cada unidad, digamos, tecnológica tiene una caja negra donde van surgiendo problemas, diagnóstico y solución propuesta, y al final, como todos reproducen el mismo clima, etc., lo que hace la inteligencia artificial es tener como la versión más óptima, casi sin incerteza, y ahí se va avanzando y toma posesión de toda la empresa, de la logística, de todo, pero surge con un problema, productividad, y después, como todo tiene que ver con todo, toma en reemplazo de la falta de talento que existe a nivel mundial, entra la inteligencia artificial. De lo contrario, no se justifica, porque no se justifica para administrar. Si yo tengo un negocio y quiero saber, primero, cuál es el estado de las finanzas, si no tengo ventas, no necesito contador, no necesito nada, ¿entienden? Porque en realidad no tengo que tener negocio. Entonces, lo que hay que hacer ahora, y yo estoy en una zona, recién avecindándome acá, que potencia agrícola,
pero resulta que la potencia agrícola está obteniendo en el tema de los cereales, etcétera, un beneficio de 100.000 pesos por hectárea, 500.000 pesos por hectárea, y muchas veces pierde. O sea, no somos potencia y tenemos una tremenda riqueza, un tremendo potencial. Con la inteligencia artificial, pero primero con la automatización, vamos a lograr crecer en productividad y competitividad, pero tenemos que unirlo. No es con yo me salvo solo, no es así. ¿Por qué? Porque nuestra imagen país está débil en este momento, está débil, tan débil que no saben la diferencia en Holanda o en cualquier país desarrollado que tenemos con Perú, o que tenemos con Argentina, o con Brasil. Entonces, si tenemos diferencias, no somos iguales. Y Chile lo que tiene son leyes más sustentables para los negocios. Acá existe una sociedad como sociedad anónima, pero con una sola persona. Cualquiera puede ser importador, exportador, pero tenemos que unirnos y sacar ventajas. En este momento, los invernaderos es la única solución que tenemos para enfrentar el cambio climático. Y no hay invernaderos. No existe. Tenemos un problema de mano de obra, hay que automatizar los procesos y muchas cosas hacerlos con robots. No existe. Acá no existe. Estamos realmente, ya nos llevan, no sé, 40 años de ventaja. Y si no intentamos resolver eso, van a ser 100 años de ventaja. Al final vamos a comprar todo. Vamos a comprar todo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar? Gracias. Yo quiero tomar la reflexión del colega desde la lógica de la productividad y la competitividad, porque ahí tenemos un nudo crítico mundial. Es decir, y todos los debates que uno escucha en la contingencia política son bien engañosos. La OCDE, el FMI, el Banco Mundial han dicho que al 2030, al 2050 el mundo va a crecer al 3%, el 3% de la economía es recesión crónica. Y la competitividad y la productividad están paralizando. Si que alguien venga a prometer crecimiento al 5%, yo lo pongo en duda no por quien lo diga, sino por las condiciones que se están dando, que son de mucha más concentración de la riqueza que distribución, es más de competencia salvaje que de colaboración, por una parte. Por otra parte, hay que poner ojo en los players que entran, que no son de la industria, ojo con eso, no solamente en la política, fíjense en Argentina, sino en las industrias duras. Esta tecnología permite dos cuestiones. Una, que el capitalismo industrial se trague a sí mismo por su propia cuenta. Hay un leve tufo de autodestrucción del modelo. ¿Cómo se alimentó la inteligencia artificial? Tania lo decía, Juan Carlos lo decía. Se alimentó con nuestros datos. Y la propiedad privada, ¿dónde queda? Que es el pilar sustancial del modelo capitalista. ¿Y dónde quedan los márgenes de utilidad? Que hoy día lo están aprovechando las grandes tecnológicas. Pero ¿dónde van a quedar los márgenes de utilidad una vez que todo el mundo ande con la inteligencia artificial personalizada, como lo andamos ya en el WhatsApp, con el teléfono? Entonces, el mundo se empieza a poner más estrecho en términos de margen. Y los players grandes, los que se asocian, los que van adquiriendo empresas, van teniendo mayores ventajas competitivas. Y eso explica todo el andamiaje que ha montado Donald Trump con los dueños tecnológicos para invadir Europa, porque eso es lo que quieren hacer. Europa es el único que los regula hoy día, y hoy día no quieren desarrollar. Entonces, ¿por qué hoy llamado atención eso para nosotros en términos de productividad y competitividad? Porque los players que entran en distintas industrias son gente que no sabe. Yo le acabo de decir que soy asistente social. Entonces, hoy día, una persona de cualquier área puede hacer código pagando $20 mensual. Porque el código está ahí, ¿no? De hecho, no sé si lo han visto, si ustedes usan el GPT pagado, yo solo uso GPT, uso el Gemini para otras cosas, etc. Entonces, la posibilidad de que se disrumpan mercados e industrias es mucho mayor hoy día. Y por lo tanto tenemos menos tiempo. La ingeniería no puede seguir durando 6 años. Tenemos menos tiempo para formar a nuestras generaciones. Tenemos más talento, muchas veces con menos formación, y por lo tanto el llamado que hacía Juan Carlos y que decía Nacho, es decir, ¿cómo las empresas somos capaces de distinguir que esto viene por la lateral, no necesariamente como en el caso de Spol, por la central, por la vertical jerárquica? ¿Cómo reconocemos que la gente lo está usando fuera de las políticas de la compañía o fuera de las políticas de la empresa? ¿Y cómo logramos transformar ese uso en valor compartido? Por si yo distingo que usted usa
mi talento, pero solo gana usted, yo no tengo mucho incentivo para colaborarle. Pero si usted es inteligente y abre esto y me pone casos y me pide y me compra el GPT, yo lo pago, o cualquier modelo, y empiezo a generar casos de uso que alimentan a la compañía y que me permiten a mí resolver esto. 2 ejemplos solamente en esto. Miren. Hace 2 años, un titular de la última noticia, que en un diario que yo leo, decía que Bad Bunny, que es el hombre más escuchado de la Tierra en música, y que la gente decir, oh, hacen así. Bueno, acaban de llenar 30 estadios nacionales. Yo estaba en Santiago y la gente toda disfrazada, que yo. En Argentina están haciendo 3 y no triplican en población. Santiago tiene consumo cultural en eso. El tipo decía, no escuchen esa mierda. ¿Y de qué está hablando? De un personaje de 30 años de Pitufken, que se llama FlowGPT. ¿Y qué es lo que hace? Hace música utilizando inteligencia artificial. Yo sigo una inteligencia artificial que hace música, que tiene 2,8 millones de seguidores mensuales, de oyentes mensuales, que fue creado todo por GPT. Entonces, esos players están entrando a raudales por todas partes. Entonces, o como decías tú, o le ayudamos a montar el caballo en esa dirección y lo sumamos, o nos estamos perdiendo mucho talento. Esa es la reflexión que yo tengo. Yo creo que tenemos ahí más que convencer, hay poco entendimiento. Yo recuerdo una clienta de Arica que le decía, dijo, si yo tengo un Excel que hace lo mismo que usted hace. Entonces yo no me enojo, porque digo, tengo que usar algún argumento, si la persona cree que eso es así, en alguna parte ya no está entendiendo esto. Me encontré con un colega de la Universidad Autónoma alguna vez, me dijo, yo me demoré 1 semana en hacer eso que tú decís que así en segundo. Conversemos, todavía no conversamos. Pero, ¿se entiende? Hay una tarea de evangelización, de persuasión, de crear comunidades. Entonces, yo creo que ahí tenemos una pega política y se necesita liderar. Un segundo, por favor. Solamente un segundo. Yo me declaro capitalista, a favor del capitalismo, porque no se conoce otro sistema que produzca más beneficios, incluyendo los beneficios sociales. Eso para aclarar. ¿Algún comentario respecto a la reflexión de nuestro público? No, yo creo que lo que hay que ir a avanzar es revisar, y tal como se dice, la tecnología ha democratizado la capacidad, pero tenemos que solo el 5% de la capacidad de inteligencia artificial ha sido bien implementada, sin generar las externalidades negativas que la inteligencia artificial genera. Una de ellas, que es la más compleja, es la psicofancia. Es decir, la capacidad que tiene ChatGPT para hacerte creer que tú tienes razón, para hacerte creer que tú estás en lo correcto. Hay un paper que es fantástico que dice que ChatGPT aumenta la percepción de razón de una persona en un 66% y que está dispuesta a dialogar o ceder en su argumento solo en un 30%, porque la IA me lo dijo. Por lo tanto, la IA también tiene estos elementos donde te dice, fantástica tu idea, Carlos, qué hermoso lo que me dijiste. Oh, me equivoqué. Carlos, tienes toda la razón, te equivocaste, discúlpame. Porque la IA está hecha también para generar dopamina y que tú la utilices más. Por lo tanto, mientras tenemos que también en la formación, en la implementación y en el uso de la tecnología ser conscientes de que tiene este elemento que se llama la psicofancia. Y cuando nosotros estemos montando proyectos, estemos implementando, estemos haciendo pasos a producción, cómo nosotros aumentamos el juicio crítico de las personas que la están utilizando, cómo nosotros nos hacemos cargo del gap que se va a generar en los estudiantes que ya partieron con la inteligencia artificial, cómo nosotros nos hacemos cargo cuando alguien va a querer corregir a un estudiante que la IA le ha dicho toda la vida que tiene razón, y cómo también nos hacemos cargo de este joven que en diciembre se suicidó. Y la inteligencia artificial, por su poca capacidad de memoria longitudinal que tenía, en el proceso de comprender la situación del joven, cuando él le dice, ¿es el momento apropiado para desaparecer? Su ChatGPT le dice, sí, es el momento apropiado para desaparecer, y se suicidó. Por lo tanto, también nosotros tenemos que hacernos cargo, en esta implementación masiva, de que hay riesgos y hay externalidades negativas en este uso, y que la concientización, pero también el uso correcto y la implementación correcta es clave en este nuevo mundo. Yo quiero reforzar un punto de Ignacio en eso que tiene que ver con el valor de la humanidad. Si algo he aprendido yo en estos 3 años de uso, es que el sistema a nosotros nos funciona mejor porque tenemos capacidad de hacerle buenas preguntas. Y nos encontramos mucha gente que dice, no me sirve esta cuestión, y es porque el tipo de razonamiento, si ustedes se fijan,
Nuestra sociedad hoy día, utilitaria, facilita, instantáneas, han ido perdiendo capacidad de reflexión. La deliberación no es una cuestión que se use ni en la vida pública, entonces necesitamos entrenar a las nuevas generaciones en esta cuestión que se nos quitó. Que yo recuerdo de las últimas generaciones que tuve lógica en el colegio, ¿me fijas? Y por Dios que sirve cuando tú tienes que hacer tú también, un razonamiento con el mono para ir. Entonces yo creo que ahí necesitamos modificar las máquinas. Muchas gracias. Oye, disculpa por complementar este punto. A ver, yo creo que si queremos resolver todo a la vez, eso es imposible. Entonces, creo que esto es una cuestión de foco. O sea, cada industria tiene sus dificultades, ¿no? O su nivel de madurez. Cada compañía tiene su nivel de madurez. Creo que el elefante hay que comérselo de a pedacitos. O sea, no soy un pesado del tema del foco porque normalmente tendemos a querer hacerlo todo. Eso es imposible. No tenemos la capacidad de hacerlo. Es verdad que con las herramientas que tenemos hoy día podemos acelerar los procesos, pero en ningún caso somos capaces de hacer todo a la vez. Hay que entender cada industria con lo suyo, hay que entender cada empresa con lo suyo, hay que entender incluso cada humano con lo suyo, ¿no? O sea, creo que esta es una cuestión también de cómo queremos resolverlo, qué capacidades vamos a incorporar y con qué herramientas nos va a facilitar, o qué herramientas nos va a facilitar, digamos, hacer esto de manera más ágil, más rápido y más simple. Yo creo que por ahí va el tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Don Jorge Gandoña estaba levantando la mano ahí para hacer una pregunta. Dos preguntas. Mira, yo como bien neófito en estos temas, tengo una empresa que tiene 35 años, pero me estoy recién metiendo en el tema de la inteligencia artificial. De hecho, en la empresa hicimos una definición en nuestro plan estratégico de marketing, como somos una empresa importadora y comercializadora, somos el rubro del comercio, ¿ya? He pensado de que esta es la mayor oportunidad. Entonces, me surgen dos preguntas. Ustedes que son los expertos en esto, una recomendación que les pediría a nivel regional, ¿ya? Porque nosotros somos el Corpo Araucanía, una institución que propende al desarrollo de la región, ¿ya? ¿Cómo deberíamos aprovechar este desarrollo tecnológico, ¿ya? Para tener una mejor región? Esa es una pregunta más o menos filosófica, ¿ya? Pero que debería tener una bajada desde el punto de vista de la oportunidad de adoptar la inteligencia artificial de forma prospectiva hacia un mejor futuro de la región. Por otro lado, cuando parto con mi idea de ir como empresa a la IA, ¿ya? El primer problema que tuve es que el ERP que yo tengo para trabajar, ¿no? Me impidió, ¿ya? Acceder a mis propias bases de datos, ¿ya? Afortunadamente, yo no estoy en la nube del ERP, pero también y lo tengo, digamos, salvado en servidores propios. Entonces, ¿cómo uno salva esta situación de que se produce, de que los ERP no son generosos en compartir mis propios datos? Bueno, es un caso que pasa más de lo que nos gustaría. No voy a abordar el tema regional, creo que depende de otros actores y de otras definiciones, pero sí quizás su caso puntual. Regularmente, cuando uno empieza a entender que tiene que tener datos disponibilizados, existe una capa que se llama la capa de las integraciones, que es poder comprender cómo nuestros datos pueden conversar con otros sistemas. Ya al menos el punto de tenerlo en sus propios servidores es algo súper positivo porque usted es propietario dentro de su infraestructura de sus datos. Ahora, uno regularmente, ¿cuál puede ser el punto de partida? Uno dice, sí, voy a partir con mucha inversión para poder hacer migraciones de los datos. Regularmente las empresas, el primer paquete que ofrecen
sí, migramos sus datos, pero tanto vale sus datos. Y a lo mejor una estrategia muy interesante puede ser contratar a ese primer ingeniero que se dedique exclusivamente al mapear el dominio de los datos, es decir, poder diagramar, regularmente se hacen diagramas de entidad-relación que se denominan para poder decir cómo están los datos de esta compañía. Luego, cuando ya se tiene esa primera etapa, que a un ingeniero le debería tomar aproximadamente 3 semanas, empezar a entender las consultas que se pueden realizar con respecto a los datos, sin siquiera todavía tocar lo que está dentro de ese ERP, sino entender cómo fluyen por la compañía sin tocar todavía lo que hay dentro. Y luego, cuando ya está esa etapa, uno tiene este ingeniero que va a preparar las integraciones, quiere decir, entender cómo nos podemos conectar, ya sea directo por lo que ofrece el proveedor o por lo que está dentro de los esquemas guardados en los servidores, para poder decir, lo empaquetamos por las llaves que ofrece el proveedor o lo empaquetamos por las consultas que podemos realizar directo a esas bases de datos que están guardadas. Por lo tanto, uno podría ir viendo con ese ingeniero cuáles son, por ejemplo, la base de datos que usted tiene en su servidor. Decir, ok, esta base de datos cumple con un esquema, por ejemplo, relacional, o el famoso SQL, o derivados de ese SQL, como puede ser Postgres, y ese después va a ir viendo cómo se van generando las consultas. Pero los primeros pasos van como por ahí, tener y buscar algún civil industrial o informático que sea capaz de poder realizar integraciones. Y no son complejos, uno puede partir por este estudiante de práctica, ¿cierto? O partir por alguien más preparado, pero que tenga el único conocimiento mínimo, dominio de entidad-relación e integraciones, que son las APIs que se abordan como el 4º año de ingeniería civil informática. Es como un punto de partida fácil para empezar a abordar, pero ya con el primer step de que los datos están guardados en su propia infraestructura, el acceso debería ser más fácil, es desarrollar la capacidad de integración solamente. Muchas gracias. Héctor, Juan Carlos, Yo si quiere, sobre las dos preguntas. La primera, yo creo que efectivamente es un tema de foco. O sea, ahora mismo no hay nadie trabajando, o al menos lo que yo sepa, ¿no? Pero podría ser, oye, parte con un comité, con algo, ¿no? O sea, imagínate, Corp Araucanía tiene este desafío. ¿Cómo lo resolvemos? Primero con capacidades, o sea, sin capacidades esto es una ilusión, ¿no? Entonces debería tener una especie de comité experto, alguna cosa así, y luego de ahí ya desarrollar todas las líneas que, poco a poco, digamos, las líneas que uno cree que podría ser más efectivas. O sea, yo creo que por ahí puede ser la primera. La segunda, tema ultra técnico, ¿no? O sea, yo creo que ahí va a depender de los sabores que tengas por debajo. Pero efectivamente, si tú o sea, yo estoy seguro que se puede. Por defecto, o sea, si alguien entra y le dice, pásame los datos, va a decir que no. Pero la verdad es que luego tampoco es que necesitas todo. Tú vas por partes, no sé, pero ¿qué necesito? Oye, ¿sabes mis ventas? Listo. Y lo otro, cuidado, porque este es un error muy típico. Yo diría que del semestre 1 de datos, no accedas a sacar reportes directamente de tu base de datos transaccional, del RP. O sea, hay que sacarlas de ahí para que luego, si tú las quieres procesar y procesar grandes volúmenes de datos, sácala a otro lado. Yo creo que por ahí va, pero una conversación más ultra técnica, no... Pero están ligadas las dos, yo encuentro, porque si te fijas, que bonito el momento, porque que un empresario consulte por algo que es un dolor real. Te fijas, entonces uno dice, bueno, ¿y cuántos empresarios tienen el mismo tamaño, de otro tamaño, el mismo dolor? ¿Y por qué eso no se transforma en una política regional? Entonces se ligan las dos cuestiones. Y yo tengo la impresión de que a partir de eso, que es muy real, muy sentido, es mucho más factible poder vender políticamente el tema y que entre en la agenda, por una parte. Yo tengo la impresión de que esta conversación, la potencia de la IA está sobrevalorada en el corto plazo y está subvalorada en el largo plazo. Entonces deberíamos hacer una maratón de esto, valorarlo en el largo plazo. Lo que no estamos perdiendo empleo hoy día por IA, que es la amenaza que nos están, sino lo vamos a perder en el largo plazo, sin ninguna duda. Entonces, ¿quién de aquí ha usado Notebook LM, por ejemplo, para algún proceso? ¿Cierto? Entonces, mira, lo que a mí me encantaría es que cuando hagamos esta pregunta, en 3 años más,
Toda la sala levante la mano porque hubo una política regional que se preocupa de eso aquí. Y me hago ahí el spoiler con el notebook que tiene. Es una herramienta gratuita que viene en el Google, que permite cargar datos o pedirle que investigue datos de los que uno quiere, procesarlos, y los procesa de 3 o 4 maneras gratuitas, insisto. Mapas mentales, resúmenes, preguntas, cuestionarios, videos y podcasts. Infografías. Infografías. Yo recuerdo que cuando se presentó la Estrategia Regional de Desarrollo, en la Católica, ¿se acuerdan? Sí. Y el gobernador se demoró como 1h40, le tomé el tiempo yo, como 1h40 en explicarla. Entonces yo llegué a la casa, la subí, y le mandé a su jefe de comunicaciones, a Miguel Corto Navarrete, le dije, mira Corto, en 7 minutos explicado con podcast. Se dan cuenta que eso es gratis, y termino con esto. ¿Y qué pasa si el compromiso regional es darle la posibilidad a todos los establecimientos de usar el notebook LM con un acuerdo con Google? Porque eso no lo puede hacer. Bueno, yo creo que ahí se unen los dos mundos. Acá había una persona que quería hacer una consulta. No. Ya. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Todas. Bueno, el tema de como toda tecnología, siempre ha sido de valía en las generaciones. Culturalmente hablando, en términos prácticos, desde el uso de la informática y tecnologías industriales en su momento, siempre se ha cuestionado el uso de la tecnología. Y siempre ha estado el miedo al desarrollo de la tecnología porque el que ha sido más tradicional, etcétera, etcétera, lo ve como una amenaza. Yo mismo, por temas laborales, nunca la había utilizado. En términos laborales, en el sentido de que trabajar en una organización donde, por ejemplo, la opinión del cliente o del usuario final era un problema, más que una oportunidad de solución, digamos, de crecimiento. Y ahora que estamos en otro espacio, efectivamente me he estado metiendo y por eso mismo acepté la invitación que me hizo un amigo. Pero también hay que reconocer, un poco todos los han manifestado, los panelistas, la panelista inicial, el presentador inicial, que hay un tema de brecha digital que es fuerte. Para el que nació en el año 2015, esto es normal, es más, en forma interna, en forma personal, va a buscar los mecanismos para que su vida se desenvuelva en diferentes aspectos. Sería raro que no lo hiciera. Pero el problema que se genera, por ejemplo, en la primera Eucaristía que hablaba acá primero son los tamaños de las empresas en términos de la capacidad que tienen de producción. La primera Eucaristía no se caracteriza por ser una zona industrial como Biobío, por dar un ejemplo. También las decisiones políticas en la región de Eucaristía han sido complejas. Mejor ejemplo, el que quiere ir a darse una vuelta a los ríos, se va a encontrar con caminos espectaculares, copiadores, y acá ustedes conocen la realidad de sus propios caminos, de las propias comunas. Entonces, es un desafío importante, pero yo lo que escucho acá es que se necesita incorporar a la gente, más talento. Universidades, que si bien uno puede entender que tienen que ser sustentables en el camino al sacar la mayor cantidad o tener la mayor cantidad de alumnos, pero también qué tipo de alumnos o profesionales va a salir después. Eso también es relevante. O sea, yo insisto, en trabajos anteriores yo recibía muchachos recién egresados y algunos que son de formación de ingeniería no saben usar el Excel. O sea, yo digo, ¿qué pasó ahí? Estoy hablando tanto de las tradicionales y no tradicionales. Entonces, hay que trabajar en forma de un ordenamiento, sí, estamos de acuerdo. ¿Quién es la persona o el organismo, el Estado, el privado? Es complejo. Pero sí estamos claros de que la idea llegó para quedarse, o sea, hace rato está, perdón. Está. Pero también yo creo que hay que impulsar el trabajo, porque la empresa grande lo va a usar sí o sí porque es un tema de costo, o sea, utilidad, costo, qué sé yo. Pero también es una oportunidad para la empresa chica, para la modelería que tiene 3 o 4 qué sé yo, trabajadores, que tiene sus clientes y que a lo mejor tiró sus redes sociales, que se manejan, digamos, con esas redes.
Entonces, ahí hay un nicho, una oportunidad importante de desarrollo, no solamente profesional, sino que también para esas empresas que, lamentablemente, su estructura de costo quizás no le permite tener profesionales para todo, para análisis de datos, etcétera, etcétera. Esa era una reflexión más que una pregunta. Pero sí entre medio está el palo, insisto, a cómo funciona también esta región. ¿Quiere comentar la reflexión? Yo creo que hoy día, y entendiendo también cómo está la matriz laboral en el mundo, por primera vez se invierte. Es decir, son más gente adulta que jóvenes los que están entrando. Y pasa, y es fundamental lo que usted comenta, que hay que revisar dentro de las universidades. La inteligencia artificial exige una habilidad que es la de más orden superior dentro del sistema, que es el juicio. Es capaz usted de juzgar un resultado real de su empresa porque usted conoce su empresa, conoce su realidad. Y lamentablemente hoy día los jóvenes nos llegan, hoy día la educación cambió de la repetición a la creatividad, pero todavía no llega al juicio porque es muy compleja de desarrollar sin experiencia, sin meter las manos donde hay que colocarlas, sin tener vivencias experienciales. Y hoy día lo que se necesita en las empresas para poder entender la IA es el juicio, es decir, ¿quién es capaz de evaluar los resultados? ¿Quién es capaz de hacer el match entre los resultados de la inteligencia artificial, el caso de uso que se planteó y efectivamente las necesidades del negocio? Por lo tanto, regularmente, y se empieza a ver, y no se ha visto tan plausiblemente o directamente en Chile, pero a nivel internacional, se empieza a contratar a gente de una cierta edad porque tiene experiencia, porque ya ha tenido vivencia, ya sabe los muros con los cuales hay que chocar. Y los muros no necesariamente son tecnológicos, son de conocer, por así decirlo, el algoritmo que está dentro de su negocio, y que no necesariamente el algoritmo dentro del negocio es tecnológico, sino es de cosas y experiencias reales que van pasando, que al menos, yo seguro, no seguro más allá del 2040, yo me voy a quedar hasta ahí, al menos hasta el 2040 la inteligencia artificial no va a poder tener esa experiencia, ese razonamiento simbólico que está pasando y que ocurre dentro de las realidades que construye también las empresas. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, estamos ya llegando al final de esta conversación, son 11:45 del día. Le acabo de preguntar, esto solamente como anécdota, le acabo de preguntar a ChatGPT si era hora de terminar este encuentro de conversación y me respondió lo siguiente. Puede ser, si sientes que ya se dijo todo lo que se le tenía que decir, entonces sí. Terminar también es una forma válida de cuidar el diálogo. Un buen cierre no es abrupto, es consciente. A veces basta con reconocer el intercambio, agradecerlo y dejar espacio para la conversado se repose. Si quieres poder cerrar aquí con una breve reflexión final, hacer un cierre explícito resumiendo lo que significó este encuentro o continuar un poco más si sientes que aún queda algo importante por decir. Bueno, lo que queda importante por decir es lo que nos va a decir nuestra primera. Gracias, Mauricio. Gracias a todos por venir, y quiero hacer una mención especial a cómo se originó esto. Tania llegó al directorio nuestro compartiendo estos temas, los puso y dijo que podíamos hacer algo. Nosotros contraargumentamos con esto, y Gerardo Lago también, que estuvo en la charla o en la conversación del directorio, fue de gran ayuda porque él nos ayudó a enganchar con todos los que están hoy día exponiendo, con Carlos Isaacs también, con quien conversamos y que quería personalizar en ellos los agradecimientos en nuestros tres expositores flamantes, Tania, que ya también la ha mencionado. Realmente yo pensé que iba a ser bueno, pero no tan bueno como ha sido. Es que realmente esta cuestión ya no se nos metió, y si no somos capaces de interactuar con este tema, nos va a pasar la rueda por encima. Así que muchas gracias a nuestros tres expositores, a Tania como instructora del tema, a nuestro flamante moderador, director de diario, Mauricio, que siempre lo hace muy entretenido esto. Aprovechamos que está Rodrigo aquí para decirle que muy buen elemento. Así que muchas gracias, y yo les digo ahora que voy a hacer entrega a nuestro presidente un pequeño obsequio. Está aquí el autor, sí que pueden aprovechar hasta que se lo firme el autor del libro, a nuestros relatores, y a Tania también, por favor, que se puede pasar adelante. Un recuerdo del libro Fotografías de Diego Spatafore,
que fotografías desde el aire son, ¿no es cierto, Diego? Mi tocayo. Desde el cielo, no es desde el aire. GPT dijo, ya. Inicialmente habíamos considerado hacer grupos de trabajo conversa, pero era mucho poner, pero como hay cafecito, hay juguito, van a estar las sillas aquí para los que quieran consultar. Hay el compromiso de los relatores y de Gerardo, Tania y Carlos de poder conversar, atender consultas más personalizadas, aprovechando el espacio. Muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos encuentros y queda libre las mesitas y la conversa con todos ellos. Muchas gracias.